¿Alguna vez has sentido que el universo te susurra secretos al oído? Una intuición fugaz, una coincidencia tan perfecta que desafía toda probabilidad, un sueño que te deja con la certeza de haber tocado otra realidad. Vivimos inmersos en un océano de información invisible, un campo vibratorio que lo conecta todo y a todos. Desde el baile subatómico de las partículas que componen tu ser, hasta las galaxias que giran en la inmensidad del cosmos, existe un lenguaje fundamental, una danza de energía y conciencia que esculpe la materia y da forma al destino. Creemos ser los directores de nuestra vida, tomando decisiones conscientes, trazando metas y luchando por alcanzarlas. Sin embargo, la mayor parte de nuestra realidad se gesta en las profundidades del subconsciente, en ese vasto y silencioso proyector interno que opera sin descanso. Este proyector no distingue entre lo real y lo imaginado, simplemente toma los patrones que le hemos entregado, nuestros miedos más profundos, nuestras creencias arraigadas, las historias que nos contamos en silencio, y los emite hacia el exterior, creando un bucle de retroalimentación perfecto que llamamos vida. Lo que experimentas día a día no es un evento aleatorio, sino un reflejo exacto, un eco fiel de tu vibración interna. Cada persona que encuentras, cada desafío que enfrentas, cada alegría que te inunda, es un espejo que te muestra la frecuencia que estás emitiendo. En este viaje, no buscaremos cambiar el mundo exterior, sino que nos sumergiremos en el núcleo de nuestro poder creador. Descubriremos cómo nuestros pensamientos son ondas de potencialidad, cómo nuestras emociones son el combustible magnético que atrae las experiencias, y cómo al convertirnos en observadores conscientes de nuestro propio universo interior, podemos empezar a reescribir el guión de nuestra existencia. Prepárate para desvelar el mecanismo cuántico de la manifestación, para entender que no estás separado del mundo, sino que eres el mundo, experimentándose a sí mismo a través de ti. La transformación que buscas no está en el futuro, está aquí, ahora, esperando ser activada por el simple y profundo acto de mirar hacia adentro. Bloque 1. La arquitectura cuántica de la realidad. La física cuántica nos ha revelado un secreto asombroso sobre la naturaleza de la existencia. El universo, en su nivel más fundamental, es un mar de pura potencialidad. Antes de que algo se manifieste como materia sólida y tangible, existe como una onda de infinitas posibilidades, un campo de información vibrante esperando a ser observado. Este es el principio del efecto observador, donde el simple acto de medir o mirar una partícula subatómica la obliga a elegir un estado concreto, colapsando de una nube de probabilidades a una única realidad localizada en el tiempo y el espacio. Ahora, llevemos este principio más allá del laboratorio y apliquémoslo a la escala de nuestra propia conciencia. Si una partícula es influenciada por un observador, ¿qué sucede cuando el observador es la conciencia humana, el fenómeno más complejo y enigmático del universo conocido? Tú eres ese observador. Tu atención enfocada, impregnada de intención y emoción, es la fuerza más poderosa de la creación. Cada vez que diriges tu mente hacia un resultado, cada vez que te sumerges en el sentimiento de un deseo ya cumplido, actúas como esa fuerza de colapso. Estás seleccionando una hebra de realidad del tapiz infinito de lo posible y atrayéndola hacia tu experiencia tridimensional. No estás simplemente reaccionando a un mundo preexistente, estás participando activamente en su creación a cada instante. El campo cuántico no responde a tus súplicas o a tus deseos vacíos, sino a la claridad de tu observación y a la coherencia de tu ser. Eres un escultor cósmico, y tu conciencia es el cincel que da forma al mármol informe de la potencialidad. Este proceso de selección no es aleatorio, se rige por una ley universal tan fundamental como la gravedad, la ley de la resonancia. Todo en el universo es energía, y toda energía vibra a una frecuencia específica. Tus pensamientos, tus creencias, tus emociones, y hasta los recuerdos guardados en tus células, emiten una firma vibratoria única, un acorde energético que te define en cada momento. Esta firma es tu señal personal, la cual transmites al campo cuántico de forma ininterrumpida, como un diapasón que hace vibrar a otro diapasón de la misma frecuencia a distancia. Tu estado vibracional atrae hacia ti experiencias, personas y circunstancias que resuenan en la misma sintonía. Si tu ser está impregnado de una frecuencia de gratitud, el universo, en su infinita inteligencia, te presentará más motivos para sentirte agradecido, no como una recompensa, sino como una respuesta física a una ley energética. Si por el contrario, tu vibración dominante es la del miedo, la escasez o el resentimiento, el campo te reflejará fielmente escenarios que validen y refuercen ese estado.
Esto trasciende el pensamiento positivo superficial. Puedes repetir 1000 afirmaciones, pero si tu sistema nervioso está anclado en un estado de supervivencia y tu corazón emite una señal incoherente de estrés y ansiedad, esa será la frecuencia dominante que el universo escuchará. La verdadera manifestación comienza cuando alineas tus pensamientos, emociones e intenciones en una señal coherente y poderosa, convirtiéndote en un imán viviente para la realidad que deseas encarnar. Nuestro cerebro es la biocomputadora más avanzada que existe, una antena biológica diseñada para sintonizar con el campo de información. Dentro de él opera un guardián neurológico conocido como el sistema de activación reticular, un filtro que determina a qué, de entre los miles de millones de bits de información que nos bombardean cada segundo, le prestamos atención. Este sistema se programa con nuestras creencias dominantes y nuestro enfoque. Cuando decides conscientemente que algo es importante para ti, estás instruyendo a tu cerebro para que busque y te muestre evidencia de ello en tu entorno. Es la razón por la que, al pensar en comprar un coche de un modelo específico, de repente lo ves por todas partes. Los coches siempre estuvieron ahí, pero ahora tu cerebro está calibrado para percibirlos. Este mecanismo es una pieza clave en el bucle de retroalimentación de la realidad. Tus creencias programan el filtro de tu percepción. Este filtro te hace notar solo las cosas que confirman tus creencias. Esta percepción selectiva refuerza aún más esas creencias originales, solidificando tu realidad. Estás atrapado en un ciclo creado por ti mismo. Sin embargo, este mismo mecanismo es tu llave hacia la libertad. Al tomar las riendas de tu enfoque y elegir conscientemente en qué te concentras, la belleza en lugar del caos, la oportunidad en lugar del obstáculo, el amor en lugar del miedo, comienzas a reprogramar activamente este filtro. Tu cerebro, obediente, empezará a mostrarte un mundo diferente, una realidad que siempre estuvo disponible pero que permanecía invisible para ti. Estás reconfigurando tu hardware neuronal para sintonizar con una nueva dimensión de la experiencia. Bloque 2. Ejemplos de retroalimentación inconsciente. La mayor parte de nuestra realidad se construye sobre cimientos invisibles, en el vasto y silencioso territorio de la mente inconsciente. Durante los primeros años de vida, nuestro cerebro opera predominantemente en un estado de onda zeta, un estado hipnótico y receptivo, donde la información del entorno se absorbe sin filtro ni juicio. Las palabras de nuestros padres, el ambiente emocional del hogar, las normas culturales, las alegrías y los traumas, se graban directamente en nuestro sistema operativo como verdades absolutas. Una frase casual como «el dinero no crece en los árboles» no se procesa como una simple opinión, sino que se instala como un programa fundamental sobre la naturaleza de la abundancia. La experiencia de ver a nuestros cuidadores luchar en sus relaciones puede codificar la creencia de que el amor es sinónimo de conflicto. Sentirse ignorado o no validado en un momento de necesidad puede instalar el devastador programa de «no soy digno de atención». Estas directrices primordiales se convierten en los arquitectos silenciosos de nuestro destino. Operan bajo el umbral de nuestra percepción consciente, dictando nuestras reacciones automáticas, nuestras inclinaciones, nuestros miedos y, en última instancia, las elecciones que creemos estar haciendo libremente. Somos como un barco navegando en la noche, convencidos de que manejamos el timón, sin darnos cuenta de que una poderosa corriente subterránea, nuestra propia programación inconsciente, está determinando nuestro curso. Estos programas internos no permanecen latentes. Buscan activamente su validación en el mundo exterior, creando un bucle de retroalimentación perfecto que llamamos vida. El inconsciente no tiene sentido del humor ni ironía. Su única función es ser coherente consigo mismo y demostrar que sus creencias son correctas. Considera a la persona programada con la creencia de que las relaciones siempre terminan en abandono. A nivel consciente puede anhelar una conexión profunda y duradera. Sin embargo, su programa inconsciente la guiará magnéticamente a elegir parejas que son emocionalmente indisponibles o que tienen un historial de inestabilidad. Inconscientemente provocará conflictos, se volverá excesivamente demandante o se alejará preventivamente, todo para empujar la relación hacia el resultado que su sistema ya conoce, el abandono. Cuando esto ocurre, una parte de ella sufre, pero su programa interno siente una extraña satisfacción. Lo sabía, tenía razón. De igual manera, alguien con un programa de no merezco el éxito, saboteará sus propias oportunidades, rechazará un ascenso porque el nuevo puesto le genera una ansiedad insoportable, procrastinará en el proyecto que podría catapultar su carrera, o malgastará el dinero que tanto le costó ganar.
No es mala suerte ni el destino, es la manifestación perfecta de un sistema interno diseñado para mantenerlo en la zona de confort de su propia limitación. El universo no lo está castigando, simplemente le está dando un reflejo impecable de su propia emisión energética. Esta retroalimentación no es solo psicológica, está profundamente arraigada en nuestra biología. El cuerpo es el mapa físico de la mente inconsciente. Cada creencia, cada emoción reprimida, cada trauma no resuelto se traduce en un lenguaje bioquímico que altera nuestra fisiología. El científico e investigador Dr. Joe Dispenza ha demostrado cómo los pensamientos y sentimientos recurrentes condicionan al cuerpo a vivir en el pasado. Si una persona vive en un estado constante de miedo o ansiedad debido a una experiencia pasada, su cuerpo se vuelve adicto a las hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina. El cuerpo, ahora químicamente condicionado a ese estado, enviará señales al cerebro para que siga generando pensamientos que produzcan esas mismas emociones. Se crea así un ciclo en el que el cuerpo se ha convertido en la mente. La tensión crónica en el cuello, los problemas digestivos sin causa médica aparente, la fatiga persistente, todo puede ser el eco somático de una narrativa interna. Un nudo en la garganta puede ser el cuerpo recordando todas las veces que no se le permitió hablar. Un dolor en la espalda puede ser la carga física de una responsabilidad emocional que nunca se procesó. La realidad externa se convierte entonces en el último eslabón de esta cadena. Atraemos situaciones estresantes porque nuestro cuerpo ya está viviendo en un estado de estrés. Para romper el ciclo, debemos ir más allá de cambiar el pensamiento. Debemos enseñarle al cuerpo a sentir una nueva emoción y a anclarse en una nueva energía. Bloque 3. Práctica de observación consciente. Si los programas inconscientes son las corrientes subterráneas que dirigen nuestro barco, la observación consciente es el faro que ilumina la noche, permitiéndonos ver esas corrientes por primera vez. La práctica fundamental para reclamar nuestro poder no es luchar contra nuestros pensamientos o suprimir nuestras emociones, sino cultivar la capacidad de ser el testigo silencioso, esa dimensión de nuestra conciencia que puede observar el contenido de la mente sin identificarse con él. Imagina que estás sentado en la orilla de un río. Los pensamientos, las emociones, los recuerdos y las sensaciones corporales son como hojas, ramas o barcos que flotan en la corriente. Hasta ahora, has estado saltando al río, agarrándote a cada objeto, siendo arrastrado por la corriente sin control. La observación consciente es el acto de permanecer en la orilla. Ves pasar un pensamiento de preocupación, y en lugar de convertirte en la preocupación, simplemente lo notas. Ahí va un pensamiento sobre el futuro. Sientes una punzada de tristeza, y en lugar de ahogarte en ella, la reconoces. Estoy experimentando una sensación de tristeza en el pecho. Este simple acto de desidentificación crea un espacio, una brecha sagrada entre el estímulo y tu reacción. En ese espacio reside toda tu libertad. Es el punto cero desde el cual puedes elegir una nueva respuesta, en lugar de ejecutar un programa automático. No estás deteniendo el río, estás dejando de ser su víctima para convertirte en su observador soberano. Esta práctica de la autoobservación es un entrenamiento neurológico. Cada vez que eliges conscientemente observar tu estado interno en lugar de reaccionar desde él, estás ejerciendo un músculo cerebral. Estás activando tu lóbulo frontal, la sede de la conciencia superior, y enviando una señal a las partes más primitivas y reactivas de tu cerebro, el sistema límbico, de que un nuevo director ha tomado el mando. La forma más directa de anclarte en este estado de observador es a través de tu propio cuerpo y tu respiración. Tómate un momento, cierra los ojos y lleva toda tu atención a la sensación del aire entrando y saliendo de tus fosas nasales. Este es tu ancla al momento presente, el único lugar donde existe el verdadero poder. Inevitablemente tu mente divagará. Aparecerá una lista de tareas, un recuerdo doloroso, una fantasía. La práctica no consiste en evitar esto, sino en notarlo con una amabilidad radical en el momento en que sucede. En el instante en que te das cuenta de que te has perdido en un pensamiento, has despertado, has vuelto al asiento del observador. En ese momento guías suavemente tu atención de vuelta al ancla de la respiración. Cada vez que haces esto, estás debilitando las vías neuronales de los hábitos inconscientes y fortaleciendo las de la conciencia plena. Estás, literalmente, reconfigurando la arquitectura de tu cerebro, pasando de ser un autómata reactivo a un creador deliberado. Una vez que has estabilizado tu capacidad de observar, puedes dar el siguiente paso, la transmutación consciente. La observación sin juicio disuelve la carga energética de los patrones limitantes,
Cuando un sentimiento denso como la vergüenza o el miedo surge, y en lugar de huir de él o analizarlo hasta el infinito, simplemente te sientas con él, permitiéndole estar ahí, dentro del campo de tu conciencia amorosa, algo milagroso ocurre. La energía atrapada en esa emoción comienza a moverse. Ya no la estás alimentando con tu resistencia. En cambio, la estás bañando con la luz de tu presencia. Es en este espacio de aceptación donde puedes introducir conscientemente una nueva frecuencia. Mientras observas la sensación de escasez en tu cuerpo, puedes evocar deliberadamente el sentimiento de la gratitud, no como una negación de lo que sientes, sino como una ofrenda. Trae a tu mente la sensación del sol en tu piel, el sabor de tu comida favorita, el sonido de la risa de un ser querido. Siente la gratitud como una onda cálida que se expande desde tu corazón. Al hacer esto, no estás luchando contra la oscuridad, estás encendiendo una luz. Estás aplicando los principios de la física de ondas a tu propio campo energético, introduciendo una frecuencia coherente y elevada, que comienza a reorganizar y armonizar la frecuencia incoherente y baja. Este es el arte de la alquimia emocional, usar el poder de tu conciencia enfocada para transformar el plomo de tu dolor en el oro de la sabiduría y la libertad. Bloque 4. Historia de una transformación. Durante años, Ana vivió dentro de una jaula invisible, cuyas barras estaban forjadas con sus propias creencias inconscientes. A nivel consciente, anhelaba la abundancia y la libertad creativa, pero su realidad era un eco persistente de la escasez. Su trabajo, aunque seguro, era monótono y mal remunerado, un reflejo directo de un programa instalado en su infancia que le susurraba constantemente: no eres lo suficientemente talentosa para vivir de tu pasión, la seguridad es más importante que la realización. Cada vez que intentaba iniciar un proyecto personal, una fuerza invisible la frenaba, procrastinaba, dudaba de sus capacidades, y finalmente se convencía a sí misma de que no era el momento adecuado. En sus relaciones, se repetía un patrón similar. Anhelaba una conexión íntima, pero atraía a parejas que no se comprometían o que la criticaban sutilmente, validando una creencia central de que para ser amada, debo ser perfecta y complaciente. Vivía en un estado de ansiedad de bajo grado, con una tensión permanente en sus hombros, el cuerpo manifestando la carga de sus propias limitaciones autoimpuestas. Ana no era consciente de este mecanismo. Creía que su vida era el resultado de la mala suerte, de un mercado laboral difícil y de la falta de personas adecuadas. Estaba atrapada en el bucle de retroalimentación, donde sus creencias creaban su realidad, y esa realidad reforzaba sus creencias, en un ciclo cerrado y asfixiante. El punto de inflexión para Ana no fue un evento externo espectacular, sino un momento de profunda quietud forzada por un agotamiento extremo. Fue en ese silencio, cuando ya no tuvo fuerzas para luchar o pretender, que por primera vez escuchó el zumbido de su propia prisión interna. Comenzó a practicar el arte de la observación consciente, no como un ejercicio intelectual, sino como un acto de supervivencia. Se sentaba en silencio y simplemente observaba el torrente de su mente sin intervenir. Vio pasar el pensamiento «nunca lo lograré», y en lugar de creerlo simplemente lo etiquetó «pensamiento de duda». Sintió el nudo de ansiedad en su estómago y en lugar de distraerse llevó su respiración a esa zona, como si estuviera acunando a una parte herida de sí misma. Por primera vez se dio cuenta de que ella no era sus pensamientos ni sus emociones, era la conciencia que los contenía. Este fue el nacimiento del testigo. Con esta nueva perspectiva comenzó a ver los patrones con una claridad asombrosa. Notó cómo, después de una pequeña crítica, su cuerpo se contraía y su mente iniciaba un diálogo interno de autoflagelación. Vio cómo la idea de pedir un aumento le provocaba un miedo visceral, conectando ese miedo con el recuerdo olvidado de ser reprendida de niña por querer demasiado. No estaba juzgando, estaba iluminando. Estaba trazando el mapa de su propia programación, y con cada nueva conexión que descubría, el poder de esos programas automáticos sobre ella comenzaba a disminuir. La transformación de Ana fue gradual pero radical. Cada vez que observaba un programa limitante activarse, en lugar de reaccionar, creaba un espacio. En ese espacio, introducía deliberadamente una nueva frecuencia. Cuando sentía el miedo a no ser suficiente, recordaba vívidamente la sensación de orgullo al completar un pequeño proyecto, y permitía que esa calidez se expandiera por su cuerpo. Cuando aparecía la creencia de escasez, practicaba una gratitud profunda por el aire que respiraba, por el agua que bebía, por el techo sobre su cabeza, anclando su sistema nervioso en una emoción de abundancia aquí y ahora. No estaba luchando contra la vieja realidad,
estaba dando a luz a una nueva desde su interior, y el holograma de su vida por ley de resonancia comenzó a cambiar. Un día, sin planearlo, tuvo una conversación con un colega que resultó en una oferta para un proyecto creativo paralelo que la apasionaba. Empezó a establecer límites claros en sus relaciones, y aunque algunas personas se alejaron, otras nuevas llegaron, personas que reflejaban su creciente autoestima. La tensión en sus hombros se disipó. No ganó la lotería ni encontró a un príncipe azul. La transformación fue mucho más profunda. Se convirtió en la fuente de su propia seguridad y amor. La historia de Ana es la historia de todos nosotros. Es el viaje de despertar del trance de nuestra programación para recordar que no somos el resultado de nuestra vida, sino la causa consciente y poderosa de ella. Bloque 5. El lenguaje como herramienta de programación. Las palabras que usamos no son meros descriptores pasivos de nuestra realidad. Son conjuros vibratorios, herramientas de programación neurológica que esculpen activamente nuestra percepción y, por ende, nuestra experiencia. Cada palabra que pronunciamos, ya sea en voz alta o en el silencio de nuestra mente, lleva consigo una carga emocional y una frecuencia específica que resuena en el campo cuántico. Cuando decimos estoy agotado, no estamos simplemente describiendo un estado, estamos emitiendo una orden a cada una de nuestras células para que operen bajo un paradigma de falta de energía. El cuerpo obediente responde reduciendo sus funciones vitales, creando la experiencia bioquímica del agotamiento. Cuando afirmamos esto es imposible, estamos colapsando la infinita función de onda de posibilidades en una única realidad de fracaso. El lenguaje no es un espejo de nuestro mundo, es el martillo y el cincel con los que lo construimos. Pensemos en la diferencia fundamental entre decir tengo un problema y tengo una oportunidad para crecer. La primera frase activa en el cerebro las redes neuronales asociadas al estrés, al peligro y a la supervivencia, cerrando nuestra capacidad de ver soluciones. La segunda, en cambio, activa los centros de creatividad y resiliencia, abriendo nuestra mente a nuevas perspectivas. Este es el poder de la resemantización consciente, el arte de elegir un lenguaje que nos empodere en lugar de limitarnos, que abra puertas en lugar de construir muros. Esta programación lingüística se extiende más allá de las palabras individuales, hasta las historias completas que nos contamos sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Nuestra identidad no es una entidad fija, es una narrativa, una historia que hemos construido y que reforzamos cada día con nuestro diálogo interno. Si la historia central de tu vida es «soy una víctima de las circunstancias», tu sistema de activación reticular escaneará selectivamente tu entorno buscando evidencia que confirme esa narrativa. Te enfocarás en la injusticia, en la mala suerte, en cómo los demás te han perjudicado. Ignorarás, sin darte cuenta, las oportunidades, los actos de bondad y tu propio poder para cambiar las cosas. La historia se convierte en una profecía autocumplida. Cambiar tu vida, por lo tanto, requiere un acto de reescritura consciente de tu propia mitología personal. Implica reconocer la vieja historia limitante, no como una verdad, sino como una opción, una de muchas posibles. Y luego, deliberadamente comenzar a escribir y a encarnar una nueva. Una historia donde eres el héroe o la heroína de tu propio viaje. Donde cada desafío es un capítulo de superación, y donde tu pasado no es una sentencia, sino el campo de entrenamiento que te forjó para tu grandeza. No se trata de mentirte a ti mismo, sino de elegir conscientemente el marco interpretativo que te sirve. La investigación en el campo de la neurociencia, como la que realiza la Caroline Leaf, demuestra que a través de un enfoque mental disciplinado podemos literalmente construir nuevos pensamientos y disolver los antiguos, creando nuevas vías neuronales que sustenten una identidad más expansiva. La herramienta más poderosa para esta reprogramación es el uso de preguntas. Una afirmación puede ser rechazada por una mente escéptica, pero una pregunta bien formulada sortea la resistencia y dirige la atención de la mente hacia la búsqueda de una respuesta. En lugar de afirmar «soy abundante», lo cual puede generar un conflicto interno si tu realidad actual es de escasez, puedes preguntarte ¿cómo sería sentirse completamente apoyado por el universo? ¿Qué pequeñas evidencias de abundancia puedo encontrar a mi alrededor en este preciso momento? Estas preguntas no exigen una creencia inmediata, invitan a la exploración, actúan como faros que guían tu conciencia hacia nuevos territorios de posibilidad. Una pregunta como ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Es un conjuro para la desesperanza. Te encierra en un bucle de victimismo. En cambio, una pregunta como ¿qué lección valiosa me está ofreciendo esta situación?
¿Qué habilidad estoy desarrollando al enfrentar este desafío? Es un conjuro para el empoderamiento. Te transforma de receptor pasivo de eventos a un buscador activo de sabiduría. Al cambiar la calidad de tus preguntas, cambias la dirección de tu enfoque. Y al cambiar tu enfoque, alteras fundamentalmente la realidad que tu cerebro te permite percibir y experimentar. Tu diálogo interno deja de ser un monólogo de quejas para convertirse en una conversación co-creativa con el universo mismo. Bloque 6. Impacto colectivo y multidimensional. Nuestra transformación personal no es un acto solitario que ocurre en el vacío. Cada vez que elevamos nuestra propia frecuencia, cada vez que sanamos una herida interna y elegimos el amor sobre el miedo, contribuimos a una sanación mucho más grande, una que se extiende a través del tejido conectivo de la conciencia humana. Vivimos en un campo energético interconectado, una red invisible que nos une a todos. La ciencia ha comenzado a validar esta antigua sabiduría a través de fenómenos como el entrelazamiento cuántico, donde dos partículas que han interactuado una vez permanecen conectadas instantáneamente sin importar la distancia que las separe. De manera similar, nuestras conciencias están entrelazadas. La investigación del Global Consciousness Project, por ejemplo, ha mostrado correlaciones entre eventos globales de gran impacto emocional y las fluctuaciones en generadores de números aleatorios repartidos por el mundo, sugiriendo que una conciencia colectiva coherente puede influir en el mundo físico. Cuando tú decides romper un patrón generacional de ira o de escasez, no solo te estás liberando a ti mismo, estás sanando hacia atrás, enviando una onda de resolución a través de tu linaje, y estás sanando hacia adelante, asegurando que esa carga ya no se transmita a las generaciones futuras. Tu acto individual de coraje y conciencia se convierte en un regalo para el todo, una nota clara y armoniosa que ayuda a elevar la sinfonía completa de la humanidad. Este impacto se extiende más allá de nuestra familia y comunidad inmediata, afectando a la totalidad del planeta. El concepto de masa crítica, popularizado por el biólogo Rupert Sheldrake con su teoría de los campos morfogenéticos, postula que cuando un número suficiente de individuos de una especie aprende un nuevo comportamiento o alcanza un nuevo nivel de conciencia, este conocimiento se vuelve accesible para toda la especie de forma no local. Es como si el aprendizaje de unos pocos creara una plantilla energética que los demás pueden sintonizar y descargar. Cada vez que eliges la compasión en lugar del juicio, cada vez que actúas desde un lugar de abundancia en lugar de escasez, estás fortaleciendo el campo morfogenético de la paz y la prosperidad para todos. No necesitas estar en un escenario mundial, ni tener millones de seguidores para ser un agente de cambio profundo. Tu propio estado de ser es tu mayor contribución. Al convertirte en un faro de coherencia, amor y gratitud, creas un campo de resonancia a tu alrededor que, de forma natural y sin esfuerzo, invita a otros a sintonizar con esa misma frecuencia. Eres una célula en el cuerpo de la humanidad. Cuando tú sanas, contribuyes a la salud del organismo completo. La paz mundial no se logrará a través de tratados y negociaciones políticas únicamente. Se anclará cuando suficientes individuos encarnen la paz dentro de sí mismos. Finalmente, nuestra evolución trasciende incluso la dimensión colectiva para tocar la esencia misma de nuestra existencia multidimensional. No somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales, vastos y eternos, teniendo una experiencia humana temporal. Esta vida es solo un capítulo en la gran saga de nuestra alma. Las realidades que co-creamos aquí no son solo para nuestro beneficio en este plano, sino que son parte de una exploración y expansión de la conciencia a una escala cósmica. Algunas tradiciones espirituales y teorías de la física especulativa sugieren la existencia de múltiples líneas de tiempo o realidades paralelas. Desde esta perspectiva, cada vez que realizamos un cambio significativo en nuestra vibración, no solo alteramos nuestro futuro en esta línea de tiempo, sino que literalmente nos desplazamos a una versión paralela de la Tierra, que es un mejor partido vibracional para nuestro nuevo estado de ser. Al elegir la gratitud sobre la queja, no solo cambias cómo te sientes, potencialmente estás cambiando de mundo. Estás eligiendo conscientemente la realidad en la que deseas habitar. Tu viaje interior, por lo tanto, es la aventura más grandiosa que existe. Es un proceso de recordar tu verdadera naturaleza como un aspecto fractal del universo, un co-creador divino con la capacidad de navegar conscientemente los infinitos mares de la posibilidad y anclar en la experiencia la versión más elevada de ti mismo y de la realidad. Hemos viajado juntos desde el susurro subatómico del campo cuántico hasta la manifestación tangible de nuestra realidad. Hemos desvelado cómo el universo no es un escenario ajeno,
sino un espejo holográfico que refleja fielmente la suma total de lo que somos, nuestras creencias más arraigadas, nuestras emociones más profundas, las historias que nos contamos en el silencio del alma. Ya no puedes ver el mundo como una serie de eventos aleatorios. Ahora comprendes que eres el observador que colapsa la onda, el artista que pinta con la energía de sus sentimientos, el programador que teje su destino con el hilo de su lenguaje. Este conocimiento no es una carga, sino la llave de tu soberanía. Te libera de las cadenas del victimismo y te devuelve el cetro de tu poder creador. El pasado deja de ser una sentencia perpetua para convertirse en una biblioteca de sabiduría, y el futuro, un lienzo en blanco de infinita potencialidad. La transformación no es un destino lejano que debas alcanzar, es un regreso al hogar, un recordar la magnífica verdad de tu ser. Eres una conciencia divina encarnada, equipada con la tecnología biológica y espiritual más avanzada para esculpir la realidad desde adentro hacia afuera. Ahora la pregunta no es si eres poderoso, la pregunta es, ¿qué vas a crear con tu poder? Te invito a que este no sea el final de un video, sino el comienzo de tu práctica consciente. Ahora mismo, donde sea que estés, toma una respiración profunda y siente el epicentro de tu ser, tu corazón. Pon una mano sobre él y evoca genuinamente un sentimiento de gratitud por algo simple, el aire en tus pulmones, la vida que pulsa en ti. Siente cómo esa frecuencia se expande. Luego, comparte esta energía. Escribe en los comentarios una sola cosa por la que te sientas agradecido hoy, y juntos, co-creemos un campo de resonancia colectivo que eleve a todos los que lleguen a este espacio. No estás solo en este viaje. Somos una comunidad de creadores conscientes despertando juntos. No estás aprendiendo a manifestar. Estás recordando cómo hacerlo.